Tenemos en comunicación a Guillermo Poch, que él es contador público y tributarista. Guillermo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andás, José? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos, Guillermo? Todo muy bien, por suerte. Me alegro, te contactamos porque queremos entender cómo es esto. Se ve el 90% de los impuestos, el presidente se equivocó, entendimos mal nosotros, y ¿qué es lo que podría llegar a pasar este 2025 con los impuestos? Bueno, ahí lo que hay que entender es que no es que va a bajar la presión tributaria un 90%. Lo que se está hablando es de quitar mucha cantidad de impuestos, que es distinto. Hoy Argentina tiene, dependiendo del análisis, entre 155 a 167 impuestos. Y uno hace un análisis en la recaudación nacional, en los dos primeros que más te aportan ya tenés aproximadamente el 60% de la recaudación, que es IVA y ganancia. Sí. Seguís bajando y más o menos llegás a los primeros 4, 5, 6 gravámenes, muchos ya es el 90%. Entonces, cuando se comenta que se van a quitar el 90%, es porque hay muchos gravámenes que, si bien hoy los tenés como una obligación tributaria, o un régimen de retención, un régimen de percepción, no terminan aportando a la recaudación total. Claro, o sea, entonces, en resumen vendría a ser... Hay que reconvertir ese mensaje, José, sí. Claro, entonces lo que tendríamos que entender todos es, no es que vas a tener vas a pagar un 90% menos de impuestos, sino vas a tener menos impuestos que pagar. Totalmente, o sea, no va a tener tanto impacto en el bolsillo de la gente. Sí va a tener más impacto desde un punto de vista de lo que hay que terminar haciendo desde un punto de vista administrativo. Que también eso después derrama en el bolsillo de la gente, porque tenés que asignar menos recursos para el cumplimiento de los tributos. Claro, perfecto. Y en estos impuestos, Guillermo, que fueron tomando mayor peso en los últimos años, sobre todo en el gobierno de Milei también estaba el impuesto país. ¿Qué va a pasar con eso? Porque en un par de días se termina. Bueno, en lo que fue sucediendo en la semana, ya se fue y desde el inicio del mes, el gobierno no va a renovar la vigencia del impuesto país. Entonces, hacia fin de mes, pierde vigencia el gravamen, y ya sucedió de como no se va a renovar, un ingreso anticipado en la que era importación de bienes, que se deja de cobrar con el 95% del gravamen. Entonces ya está sucediendo algo desde un punto de vista técnico, que es la pérdida de vigor del impuesto. Entonces ya no se está cobrando. Y en la gente, en la mayoría de la audiencia que nos está escuchando, casi hacia fin de año, ese dólar tarjeta, que puede ver una publicación que tiene casi un incremento del 60% de lo que es el dólar, el precio del dólar valor oficial, va a bajar un 30%. Y si se quita una percepción de ganancias y de bienes personales, ahí va a quedar igualado. No creo que eso suceda inicialmente. Pero se va a producir una reducción del costo del dólar tarjeta de un 30%. Claro, y en ese punto, entonces, para aquellos que están por ir de viaje afuera, por ejemplo, de vacaciones y demás, hay que alertarlos de que no paguen, que no paguen con una cuenta en débito en pesos, por ejemplo, o no paguen en pesos los gastos en el exterior, porque si no van a tener este dólar a 1.300 cuando el dólar está más o menos a 1.100. Claro, totalmente. Ahí lo que conviene es analizar, como vos bien indicás, ese costo. Si quitaran la percepción, casi sería lo mismo, porque no hay brecha. Pero vamos a ver qué sucede con esa percepción, que es un pago a cuenta de un gravamen. Y hablando de eso, el pago a cuenta de un gravamen y demás, los últimos días un diputado macrista presentó un proyecto para eliminar el CIRCREV. ¿Le explicás a la gente qué es el CIRCREV? Porque muchas veces nos pasa todo que recibimos una transferencia y decís, che, me transfirieron 100, pero tengo 98, y nos lo decís, ¿qué pasó acá en el medio? ¿Nos explicás qué es eso y si, por ejemplo, podría ser uno de los gravámenes que podrían llegar a desaparecer? Bueno, la gente todo lo que vos estás cobrando lo ve como un impuesto, ¿sí?
llámese, está hacer una contribución, siempre la gente, algo que nosotros, que el nombre general es tributo, bueno, toda la gente lo llama como un impuesto. El CIRCREP no es un impuesto, sino es un pago a cuenta de un impuesto que es impuesto sobre los ingresos brutos. Si te lo quitan, o sea, de alguna manera, en determinada gente le va a bajar ese costo tributario y en otros va a dejar de estar anticipando un impuesto. El CIRCREP es una retención que se hace en las cuentas bancarias que se asigna al pago del impuesto provincial y del impuesto sobre los ingresos brutos. Claro, en ese punto, entonces, lo que sucede también, lo que pasa muchas veces es que a veces te retienen más de lo que efectivamente vos después terminás, no sé si el término correcto es facturando en el año, y después tenés que empezar a dar vueltas para que te lo devuelven a los 2 años con suerte, y si te lo devuelven sin tener en cuenta la inflación que hubo en el medio, entonces ya perdiste, básicamente. Si estuvieses en un parcial, 10 calificado. ¿Es así? O sea, así es como vos muy bien lo indicaste. Podés estar pagando más de lo que te corresponde vía regímenes de retención o de percepción. Y en ese punto, Guillermo, financiando al Estado vía pagos a cuenta y termina actuando casi como un impuesto. Claro, y en ese punto, Guillermo, el gobierno de Javier Milei está dando señales de que quiere eliminar eso de te cobro por adelantado por las dudas. O sea, ¿tiene ya las cuentas más o menos acomodadas como para no necesitar eso? Porque, por ejemplo, durante el gobierno de Alberto Fernández, con el descalabro fiscal que tenían, necesitaban muchas veces salir a recaudar por adelantado y te hacían pagar por adelantado quieras o no quieras. Bueno, ahí lo que hay que entender es hay 3 niveles de gobierno en el país, que es nación, provincias y los municipios. Sí. Y de alguna manera la nación no puede tener injerencias en las cuentas de cada provincia. Y menos limitación, o sea, puede haber un poco más de injerencia de lo que sucede con la provincia con los municipios. Entonces, cada uno de esos niveles de gobierno tiene que acomodar sus cuentas. Tiene un impacto, a veces un impuesto a las ganancias, un impuesto al valor agregado en la recaudación de las provincias, sí, porque son coparticipables, pero como que son sujetos que cada uno define en distintos ámbitos. Entonces puede ser de que Nación acomode sus números, pero las provincias tal vez no tanto. Entonces, y eso es competencia de cada provincia. Claro, y en ese punto justamente en el discurso del presidente lo que habló también es de entregarle parte de, o devolverle, como él dijo, parte de la autonomía a las provincias para el cobro de impuestos y demás. ¿Qué significaría esto y si esto es viable de llevar adelante? Y sería dejar un régimen de coparticipación de impuestos a un esquema más en donde el Estado Nacional recauda para solventar sus propios gastos y deja librado a cada provincia la recaudación de sus gravámenes. Necesitarías una cierta modificación que no creo que suceda, que es innovar la ley de coparticipación federal de impuestos. Claro. ¿Por qué lo veo muy difícil? Porque las provincias que son más chicas en cuanto al monto de recaudación, salir del esquema de coparticipación las complicaría financieramente. Entonces es muy probable que en Cámara de Senadores termines perdiendo porque son más las provincias chicas que las provincias grandes en cuanto a monto de recaudación. Claro, entonces sí es muy probable de que no puedas terminar derogando la norma. Claro, porque en ese punto, o sea, llevándolo o tratándolo de bajar al llano para que lo entendamos todos, eso significaría, por ejemplo, que hoy provincia como Formosa, que aportan 1 o aportan 2 y el gobierno nacional les devuelve 10, eso no pasaría más. O sea, Formosa tendría que aprender a administrarse con lo 1 o 2 que recauda, nada más. Totalmente. Y además hay un mandato constitucional que fue incumplido, que hacia el 96 tenía que haber una ley de coparticipación, una nueva ley de coparticipación. Entonces, constitucionalmente vos tenés que tener una ley de coparticipación, que la dirigencia política la está viendo, es una demora que tuvo la dirigencia política en un aspecto que es constitucional. Claro. O sea, la dirigencia política tendría que ser la que primero cumple los mandatos constitucionales. Desde el 96 que se está incumpliendo. Es algo que se le debe a la Constitución.
Exactamente. Bueno, es que justamente me parece que el punto importante ahí es ese, Guillermo, el tema de leyes que ya hace 30 años que deberían haberse sancionado y nunca se llegó a un acuerdo. Justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con que las provincias chicas temen que las grandes terminen perjudicándolos, ¿no? Y siempre va a suceder eso, o sea, la caja genera esos tipos de problemas como vos indicás, José, pero hoy el sistema tributario argentino, o sea, tiene establecido constitucionalmente una ley de coparticipación, o sea, como que no podríamos pensar en un país en donde no haya una ley de coparticipación. Hablaría mal de la dirigencia política, no respetar los mandatos constitucionales. Indistintamente del partido y todo lo demás, no importa, la Constitución tiene que ser cumplida o debiera ser modificada, pero no quiero entrar en este aspecto porque tal vez hoy en día está haciendo, no, desde el punto de vista tributario, hoy está establecido un régimen de coparticipación de impuestos. Perfecto. Hay uno en vigor, pero la Constitución establecía uno nuevo. Y que seguimos esperándolo. Pero bueno, como Milei dijo que vino a poner las cosas en orden, ¿quién te dice que con una nueva conformación del Congreso en 2025 finalmente decida avanzar con eso? Guillermo. La ciudadanía lo va a terminar definiendo. Y sí, sé como pasó hasta ahora, este año tan disruptivo que fue el 2024. Guillermo, felices fiestas y seguramente vamos a estar hablando de nuevo el año próximo. Gracias por siempre atendernos y ser tan claro. Gracias. Y quedo a disposición. Muchas gracias, Guillermo. Buen fin de semana. Gracias, hasta luego, chao.